Yo usé una bolsa de cemento vieja que tenía, por eso vemos que el cemento tiene piedritas. Eso es el cemento que se endurece y por eso pasa esto. Lo que pasa es que después no se disuelve y no se hace bien la mezcla, después se levanta el piso. Pero en mi caso, como era para relleno, no importa, así que lo hice igual. Se hace una proporción de 3 por 1, es decir, 3 de arena por cada 1 de cemento. Acá tenemos 6 de arena y acá ya juntamos los 12 de arena que necesitamos. Yo hago montañitas, así me ayuda para no olvidarme la cantidad. Ahora mezclamos todo a pala y le echamos agua y vamos mezclando con la pala. Como es para piso no importa mucho la consistencia, pero yo suelo hacerlo más bien duro, para que sea más fácil mantener el nivel cuando le pasamos arriba a la madera. Antes de echar la mezcla tenemos que rociar con agua, esto es para que adhiera a la mezcla. Ahora buscamos una regla, en mi caso una madera de aproximadamente 1 metro, y tiene que ser algo que esté muy derecho, así cuando lo pasamos por arriba mantiene el nivel. Ahora vamos tirando la mezcla. Yo lo hago con la cuchara, pero pueden tirar directamente el balde. Lo que pasa que de esta manera es más fácil distribuir la mezcla. La idea es que quede más de lo que necesitamos, así sacamos el excedente con la madera. Ahora le pasamos la madera y vamos alisando la superficie. Una parte de la madera tiene que estar en la parte que ya está dura, digamos, así podemos usarlo como base. Como el piso del otro lado está recto, no es necesario en mi caso. Pero si ustedes le quieren dar cierta caída, tienen que ponerle arriba un nivel de burbuja, así saben para qué lado va a caer. Entonces cuando llueva, el agua se va a desplazar para ese lado. Ahora seguimos rellenando para después sacar el excedente. Bueno, ahí pudimos rellenarlo un poco más. Le pasamos la madera por encima y ahí vemos que toma lo recto que tiene la madera. Esto lo podemos hacer varias veces o rellenar lo que nos falte si quedó algún agujero. Lo importante es que vaya quedando derecho. También podemos darle otra pasada o darle también en diagonal, como para que no se notan las líneas. Ahora vamos del otro lado y seguimos rellenando. Y ahora le volvemos a dar con la madera. La apoyamos y vamos haciendo movimientos para que se aplane la mezcla. Y así nos va quedando. Vemos que tiene unas líneas, pero bueno, eso después se puede fratachar para que no se note. Ahora vamos a seguir rellenando. Le pasamos otra vez la regla y así sacamos el excedente. Esta misma operación la tenemos que repetir. Seguimos rellenando. Le pasamos la regla para aplanar y ahí vemos que va quedando mucho más derecho. Ahora traemos una regla más larga, así apoya en dos partes derechas y simplemente rellenamos en el medio.
Y así nos va quedando el piso. Ahí lo vemos de un costado y del otro. Ahora vamos a alisar todas esas franjas que nos quedaron con un fratacho de esponja. Y así nos queda el piso fratachado. Como vemos, quedó mucho más liso. Y ya no se ven esas franjas.
Y así nos quedó todo fratachado. Como vemos, no solo quedó derecho, sino que además no se notan las imperfecciones. Ahí vemos del otro lado. Y quedó bastante bien. Siempre considerando que esto es un contrapiso. Este es un bache que me quedaba en el garage y siempre que llovía se llenaba de agua. Así que lo marqué y ahora vamos a pasar a rellenarlo.
Y así quedó el parche. Como vemos tiene vetas, pero ahora con el fratacho de esponja lo vamos a alisar. Y así nos queda el parche todo fratachado. Como vemos quedó muy derecho. Por lo menos no se va a acumular más el agua ahí. Y acá queda el trabajo terminado. Acá lo vemos de día. Lo hice a la noche porque ese día hacía muchísimo calor. Ahí vemos que quedó muy derecho. Le hice una pequeña caída hacia la izquierda, así cuando llueve baja el agua. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.